Amén. Efesios. ¿Sí? Capítulo 5. Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La historia bíblica, hermanos, empieza con un matrimonio. ¿Sí? Si lo quieren ver así, como con una boda. ¿Sí? Así empieza la historia bíblica en Génesis capítulo 1, capítulo 2. Y fíjense cómo es en la provisión divina. Así como empieza la Biblia, así termina. La Biblia termina también con una boda, con un matrimonio. ¿Cuál es? Esa reunión que tiene el Señor con su iglesia. ¿Sí? Al inicio de Génesis es en el Edén, y luego cuando va a terminar el Apocalipsis es en el paraíso, se restauran todas las cosas. ¿Sí? Nos damos cuenta que en el Edén fue donde se formó el matrimonio. Nos damos cuenta que en el Edén fue el inicio de la crisis del matrimonio también. Y así ha seguido la historia hasta el día de ahora del matrimonio. Es una historia de crisis. Y me doy cuenta que debe de haber un regreso al Edén donde inició esa crisis del matrimonio. Pero yo tengo que regresar aún antes, cuando fue el inicio del matrimonio, antes de esa crisis. Yo tengo que regresar al Edén para poder restaurar a la forma inicial el matrimonio. Para que los jóvenes lo entiendan, aquellos que todavía no están casados, ¿sí? Y que tienen un lenguaje distinto a los que ya tenemos más años, hagan de cuenta que tienen que hacer un reset, ¿sí? ¿Sí? Un reset, y, o sea, para que se vuelva a restaurar tu dispositivo, ¿no? Al inicio, ¿sí? A como estaba originalmente. ¿Sí me entienden de esa manera los jóvenes? ¿Sí? Es que tengo que ponerme al nivel de ustedes, la verdad, o sea, darle reset a tu matrimonio. Fíjense, ese es buen título para la próxima, dándole un reset a tu matrimonio. Órale, ese se me vino ahorita, ¿eh? Muy bien. Los que sonríen son los jóvenes, y los más grandes se quedaron así, o sea, pues sí, o sea, yo estoy entre la mitad y mitad. Muy bien. Pero si yo quisiera volver a restaurar, a entender cómo es la restauración del matrimonio, yo tengo que volver a ese inicio, allá al Edén. Ahí me doy cuenta que la crisis del matrimonio llegó porque hubo un rompimiento con Dios. No hubo un rompimiento inicial entre Adán y Eva, sino que el primer rompimiento que hubo fue con Dios, y a partir de allí inició la crisis matrimonial, cuando rompieron con Dios. ¿Sí? Rompen con Dios, y ahí entran las primeras excusas. Adán se excusa delante de Dios con su mujer.
Dios le pregunta qué ha pasado y Adán le responde, la mujer que tú me diste. O sea, le echa la culpa a la mujer y a Dios. La mujer que tú me diste. A la mujer, ¿qué pasó? Pues es que la serpiente. O sea, y empieza también entonces el achacar la culpabilidad. Se rompe la relación con Dios y nos damos cuenta que hay un rompimiento también en esa unidad matrimonial. No estoy diciendo en la unión matrimonial, estoy diciendo en la unidad matrimonial. ¿Sí se entiende cuál es la diferencia? Seguían estando como matrimonio en una unión, pero en su unidad, es decir, en esa compatibilidad de sus caracteres, de sus afectos, de sus emociones, en esa unidad vemos que se rompe también. Y me doy cuenta que la solución a esa crisis matrimonial, hermanos, empieza a través de lo que fue roto originalmente. ¿Qué fue roto originalmente? La relación con Dios. Entonces, ¿cómo puedo restaurar yo mi matrimonio, nuestros matrimonios cuando están en crisis? Pues restaurando nuevamente la relación con Dios, a la manera de Dios. Y esto se torna algo complicado porque primero los dos tendrían que estar de acuerdo para restaurar no solamente la relación entre ellos, sino la relación de ellos con Dios primero, para que luego se pueda restaurar la relación también entre ellos. Pero si uno de ellos dos no tiene esa disposición, eso lo convierte, no lo doble, no lo triple, o sea, lo hace 5, 10, 20 veces más difícil. Porque uno de los dos no lo pretende, restaurar esa relación con Dios. Y me doy cuenta también, hermanos, entonces, que la restauración del matrimonio no es una solución ni psicológica ni terapéutica. Es un problema en mi relación con Dios. Ahí empieza todo. ¿Se acuerdan que el domingo pasado yo les había dicho, lean Efesios? Y cuando estábamos en la predicación veíamos que todo tenía que ver, decíamos, es en Cristo. Es en Cristo. El matrimonio es en Cristo. O sea, mi relación, mi restauración en el matrimonio, mi trabajo en el matrimonio, lo tengo que hacer como si fuera en Cristo con la iglesia. ¿Se acuerdan que veíamos eso? Muy bien. La solución primordial en el matrimonio, en la crisis matrimonial, no es una solución psicológica ni terapéutica. No. Porque primordialmente es un problema del corazón, más que de la mente. Por eso allí es donde está verdaderamente la restauración del matrimonio. Y me doy cuenta en ese texto que leímos, 5:25, que le dice al hombre, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Voy a hacer algo, no me voy a extender mucho en la explicación del
cómo es este amor, algunas veces lo he dicho, y sin embargo, como quiera, voy a tocar algunos aspectos que antes no los he dicho. Pero un mandamiento que se le da al hombre es ese: ama a tu esposa. Mira, la amas, y vamos a tomarlo viceversa, ¿sí? El uno ama a la otra y viceversa. Le amas a tu pareja no porque tu pareja se lo merezca, sino le amas a pesar de lo que ella o él es. Le amas no por lo que es, sino a pesar de lo que es. ¿Cómo te das cuenta de esto? Yo les dije, tiene que ver mucho en la relación de Cristo con la iglesia, del Señor con su esposa. ¿A poco nosotros como iglesia tenemos algún merecimiento para el que el Señor nos haya amado a nosotros? Seamos honestos. ¿Tenemos algún mérito para que Él nos haya amado? No existe ningún mérito. Y aún así nos amó y nos salvó. Ahora, somos salvos. Y a pesar de que Él nos salvó, ¿somos perfectos? ¿Hemos dejado de ofender a nuestro Dios? ¿Se quitaron en automático todas nuestras debilidades, todos nuestros pecados? Fueron perdonados, fueron limpiados, pero seguimos fallando. ¿Dios ha retirado entonces su amor para con su iglesia, para con nosotros? No. Es decir, el Señor nos ha amado no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Y nos sigue amando. Muy bien, así debe de ser el amor que el hombre le debe de indilgar a la mujer, y viceversa. Hemos de aprender a amar no porque la persona merezca ese amor, sino a pesar de cómo es la persona. Tenemos que aprender a amar, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Estamos hablando entonces que este es un amor sacrificial y al mismo tiempo voluntario. He explicado, y creo que es conveniente volverlo a hacer, no quiero dar por sentado nada, aunque ustedes ya me lo han escuchado en alguna ocasión anterior. He explicado que muchas veces nos casamos pensando que amamos, y yo les he dicho abiertamente, no le amas todavía, ¿sí? No le amas. O sea, porque ha habido una confusión entre estar enamorado y amar. No, hermana Jenny, no es la canción. No. ¿Sí se acuerda, hermana Jenny, de la canción? A ver, pásela. No. En forma sencilla y breve. Ay, hermana, ya ve lo que hace. Ya ve, hermana, muy bien. El enamoramiento es involuntario. Tú no decides por quién enamorarte. Es una marea de emociones, de sentimientos. Piensas en la persona, solo sueñas con la persona, idealizas a la persona. Te despiertas, piensas en la persona, comes, piensas en la persona, duermes, piensas en la persona.
todo tiene que ver la persona. Le idealizas, le tienes aquí clavada en tu mente. Es algo que no puedes evitar. Y normalmente eso es lo que nos pasa. Ahora, ¿estoy diciendo que eso está mal? No estoy diciendo que eso está mal. Incluso tengo que reconocer que Dios puso el enamoramiento como para que se facilitaran más las cosas en poder casarnos. O sea, porque me voy a poner yo de ejemplo. Yo nunca en la vida, nunca fui guapo, ni antes ni después, nunca lo fui. Y luego, o sea, te quedas pensando, para que esta mujer tan linda, tan linda, con una hermosura tal, se fijara en mí, ahí tú comprendes perfectamente ese verso, ese dicho que dicen que el amor es ciego. Se enamoró y se amoló. Así que yo no estoy en contra del enamoramiento, estoy en contra de quién te enamoras, que es distinto. Y pensar que porque estás enamorada o enamorado, ya, o sea, amas a la persona y es la persona indicada. No, muchas veces te enamoras de la persona que nunca debiste enamorarte. A lo mejor porque de la persona que te enamoras no es mala persona, no estoy diciendo eso, algunas veces sí, pero simplemente no es la persona indicada tampoco, no es por allí la cosa. En el amor no, en el amor tú decides entregar tu vida. Más que emociones, en el amor son decisiones. No es porque estés piense y piense y piense todo el tiempo en la persona y te levantas y comes y te acuestas y vas a trabajar y regresas en el carro. No es así el amor. No estás piense y piense y piense todo el tiempo en la persona, pero sabes que esa persona sí está presente en tus pensamientos más importantes, en las decisiones que tú vas a tomar. Y has decidido tú entregar tu vida a esa persona. Por eso les digo, es algo voluntario, no porque la persona se lo merezca, sino porque tú tomaste esa decisión. Y entonces me doy cuenta que si yo quiero conceptualizar un poco mejor el amor, es imitar lo que hizo el Señor Jesucristo con su iglesia. ¿Y qué fue lo que hizo? Se entregó a sí mismo por ella. Muy bien, entonces el amor tiene que ver no solo con un acto voluntario, sino también con una entrega voluntaria a esa persona. Miren, algunas personas podemos llegar a decir que estamos dispuestos a morir por la persona que amas, tu esposo o tu esposa. Y es lindo y está padre y es lo correcto, que estés dispuesto a morir por tu matrimonio. Pero si pocas personas hacen eso, incluso es menor todavía aquellos que dicen que están dispuestos a vivir para la otra persona. Fíjense bien, yo puedo decir, yo estoy dispuesto a morir por mi esposa, pero no es lo mismo que decir, yo estoy dispuesto a vivir para ella. Parecería lo mismo y no lo es. Porque en el amor tú estás dispuesto no solo a morir por esa persona, sino que tú estás dispuesto a vivir para esa persona. Y es amarle con todos sus atributos, con sus defectos, con sus virtudes. Entiendes quién es la persona.
Mira, en el versículo 2, 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, sed imitadores de Dios y andad en amor, como también, ¿cómo debo de andar en amor? Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Allí vemos que la comparación es la misma, el ejemplo es el mismo, el amor que tuvo Cristo para con su iglesia. ¿Y cómo fue? Exactamente igual. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aunque aquí está hablando, en este versículo 2, está hablando en el contexto de la relación de los hermanos de la iglesia, nos damos cuenta que en el matrimonio, en el versículo 25, el ejemplo es el mismo, la forma es la misma, como Cristo se entregó. Pero no es la única ocasión en que aparece. Mira, puedes checar en Gálatas, por favor, en el capítulo número capítulo número 1, versículo 4, dice, el cual el Señor Jesucristo se dio a sí mismo por los pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O en el capítulo 2:20 de Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me hice a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta cómo se va relacionando el amor con la entrega? Aún más, Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy. A ver, una vez lo explicaron y antes de continuar, y hoy aprovecho para volverlo a recordar tantito. Una vez se explicó y hoy aprovecho a aclararlo. A ver, ¿cómo está la cosa? Si sabemos que siempre los mandamientos han sido los mismos y que no se debe de añadir ni de quitar, los dos principales mandamientos son: amarás con todo tu corazón y a tu prójimo. Muy bien. Y ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros? A ver, si ese mandamiento de amar al prójimo ya estaba, ¿por qué es que ahora dice que va a dar un mandamiento nuevo? Y vuelve a decir que os améis unos a otros. ¿Por qué le da esa connotación de un mandamiento nuevo? ¿Y cuál es ese? Perfecto. Muy bien, Kevin. ¿Viste mis escritos o qué? Muy bien, fíjate. Lo voy a leer. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo, está diciendo el Señor Jesucristo, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El mandamiento era: y a tu prójimo como. Y ahora dice que lo nuevo está en esto, que os améis unos a otros como Él los ha amado, que también os améis unos. Ahora esa es la parte nueva, que ya no es como, no te voy a amar como me amara a mí mismo, sino como el Señor nos amó a nosotros. O miren en Romanos capítulo número 5, Romanos chapter 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Muestra qué? Su amor. ¿Para con quién? Nosotros. En que siendo aún pecadores, es que el amor se expresa en términos de entrega. ¿Quieres aprender
amar en tu matrimonio, aquí está. Ustedes me han escuchado decir que esto es prácticamente imposible, y sí, lo es, no me retracto, lo es, pero esto no debe de desanimarnos a nosotros. Por el contrario, debe de animarnos a intentar hacerlo y darnos cuenta que aún y con nuestras deficiencias en expresar el amor verdadero, aún y con todo eso, nos damos cuenta que, wow, el efecto que hace en la otra persona e incluso en mi propia vida es de gran gozo. Y te quedas pensando, si esto es de manera imperfecta, ¿cómo será cuando llegue lo perfecto? Y caes en cuenta que el Evangelio, que el matrimonio muestra el Evangelio. El Evangelio modifica, el Evangelio impacta, el Evangelio debe de impregnar en nuestro matrimonio. Así que no les dije el título, pero el título de esta ocasión es un evangelio impactado, un matrimonio impactado por el Evangelio. Porque esto es lo que deberíamos de buscar en nuestros matrimonios. Sí, ¿se va a dar de manera imperfecta? Sí, se va a dar. Y sin embargo, aún y todo y eso, te vas a dar cuenta de las grandes bendiciones que el Señor tiene en tu matrimonio cuando es influenciado, impregnado por el Evangelio, por mostrar el Evangelio. Y wow, entonces esto te lleva a algo más. La relación del matrimonio, entonces es una representación de Cristo con su iglesia. Él la ama, ella se sujeta. Porque el matrimonio tiene como propósito también mostrar esa relación de Cristo con su iglesia. Así como el Señor entregó su vida hasta la muerte, en el matrimonio el hombre debe estar dispuesto a entregar su vida hasta la muerte. No es que primero mi esposa se sujete para que yo la ame, o no la amo porque ella se sujeta. Más bien, la iglesia se sujeta a su Señor Jesucristo porque Él la amó primero. Ese es el orden. Primero Él mostró su amor, su entrega. La iglesia, por consecuencia, dice: aquí estoy, mi Señor, me sujeto a ti. La gente del mundo no conoce a Dios, no le ve.
Pero cuando ve que el hombre ama a su mujer y se entrega por ella y da todo por ella, esa persona del mundo no conoce a Dios, pero tú le estás mostrando de alguna manera al Señor. La gente del mundo no va a entender cómo es que la iglesia tiene que sujetarse a su Señor Jesucristo. Pero cuando te ven a ti, mujer, que con amor y en forma voluntaria te sujetas, respetas a tu esposo, aunque la gente no lo pueda entender, tú estás siendo un ejemplo, una arcilla que está moldeando, está representando eso que también la iglesia hace para con su Señor Jesucristo, el obedecerle, el sujetarle, el sujetarse ella a Él. Es mostrar a Cristo. Es en el matrimonio es ir adquiriendo la imagen del Señor Jesucristo también. Digo, no tienes que estar casado, casada, para que te conformes a la imagen del Señor Jesucristo, pero el matrimonio te ayuda de maneras distintas. Cuando fue formado el hombre y la mujer, Génesis capítulo 1 y más desarrollado en el capítulo 2, a la imagen de quién fueron formados. A la imagen de Dios. Pero luego vino el pecado en el Edén. Y entre otras cosas, algo que también se perdió fue esa imagen de Dios en ellos. Desde entonces el hombre perdió esa imagen. Cuando tú ves las genealogías en el Antiguo Testamento, sobre todo las primeras, ves que fulanito de tal es hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Y luego llegan a Adán y luego te das cuenta que dice es hijo de Dios. Y tú ves en todo el Antiguo Testamento que nadie volvió a tener esa imagen del Señor. Incluso, a menos que ustedes me corrijan, que tengan tal osadía y tal atrevimiento de corregirme, ¿a cuántas personas en el Antiguo Testamento se les identifica como hijos de Dios? ¿A quiénes? Díganlo con esta mano, con esta les va a alcanzar, con esta les va a alcanzar, se les va a identificar como hijos de Dios. Adán, Abraham, ¿se le conoce como hijo de Dios? Nada más Adán. ¿Por qué? Ahora, yo no estoy diciendo que no eran hijos de Dios, el caso de Abraham, pero que se les identifique de forma específica, porque se perdió esa imagen. Viene el Señor Jesucristo y Él restaura
en el hombre que se había perdido la imagen de Dios en esa persona. El matrimonio, entre otras cosas, debe de reflejar esa imagen. Se va adquiriendo cada vez más esa imagen a través de lo que yo voy aprendiendo, a través de cómo me voy a entregar, a través de cómo voy a amar, a través de cómo voy a perdonar, a través de cómo voy a tener misericordia, a través de cómo voy a aceptar a la persona. Me voy dando cuenta que se está empezando a formar cada vez más esa imagen del Señor también en mi vida. Voy a hacer este comentario. No lo tomen, por favor, como bíblico. ¿Sí? Es un comentario mío. ¿Sí? Me voy a bajar tantito. Me voy a poner a nivel de ustedes. ¿Se han dado cuenta ustedes de esto? Que en los matrimonios, entre más años pasan, 10, 15, 20, 30 años, 40 años, no sé si me dan cuenta de esto, existe una situación sui generis, que es muy común que conforme va pasando el tiempo, los dos empiezan a aparecer cada vez más. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Incluso entre más cerca están, entre más unidos están, quién sabe por qué va pasando por el tiempo de que se empiezan a parecer más el uno al otro. Empieza a haber como una especie de mezcla entre uno y otro. ¿Sí se han dado cuenta de eso o no? Sí. Sí, ya, pero si ya tienen muchos años, 30 años, empieza a suceder eso. Y tú vas a decir, bueno, sí, porque se hacen viejos los dos, tienen las mismas arrugas y todo. Pues sí. Pero físicamente empieza a ver en ese matrimonio un cierto parecido. Aquí está lo que. Ese es un comentario, pero ese comentario sí tiene razón. Sí tiene razón, lo que acabo de decir. Pero aquí viene la segunda parte, la que no la tomen por favor como completamente cierta, pero la acabo de escuchar hace como un mes. No lo sé, realmente no he confirmado si es real lo que se dijo o no es real. No lo sé. Así que lo voy a decir como un mero comentario. Hubo un estudio en una universidad, creo que de Inglaterra, me parece, está por confirmarse, no es que ya sea completamente 100% válido, porque lo voy a comentar, pero hubo un estudio en las mujeres y se encontró, ustedes saben que Inglaterra es un país más abierto, más liberal, y se encontró esto en las mujeres. Está por confirmarse, porque siempre tiene que haber un segundo o tercer estudio de confirmación. Que las mujeres que habían tenido una, dos, tres o más parejas sexuales, se encontró que la mujer había adquirido parte del ADN del hombre, se integra a la mujer, es parte de la mujer ya ese ADN. Para mí cuando escuché esto fue impactante, porque me di cuenta de dos cosas. Uno, dices, con razón nos vamos pareciendo cada vez más conforme va pasando el tiempo. Y dos,
se queda parte del ADN del hombre y se integra a la mujer. Dices, ¿cómo? Pero es impactante, la verdad. Si esto es así, sigue confirmando lo que Dios dijo en su momento. El Señor Jesucristo, cuando ha salvado a una persona, esa persona decimos, y la Biblia también así lo confirma, que esa persona nace de nuevo. ¿Sabes qué no puede imitar un cristiano falso? Entre otras cosas más, no puede imitar el ADN de Cristo en su vida. Una persona que ha sido salvada va a tener la esencia de Cristo en su vida. Y empieza a formar la persona a Cristo en su vida. Y se empieza a parecer a Él. En el matrimonio es bien importante el poder vivir el Evangelio, mostrar esa imagen que cada vez más se va formando en nosotros, la del Señor Jesucristo, hermanos. Así que en la crisis matrimonial hemos de entender que tenemos que regresar al Edén e ir también al final al Apocalipsis para ver cómo fue todo, la historia del matrimonio. ¿Quieres superar las crisis matrimoniales? Forma la imagen del Señor Jesucristo en tu vida. Ama a la manera del Señor Jesucristo. Termino con estos pasajes, ya que volví a tocar el amor del Señor Jesucristo. Mira, ahí en Efesios nuevamente, en el capítulo 4, ya en que habíamos dicho que el amor era una entrega, ¿sí? Como Cristo nos amó, se entregó a nosotros, ¿verdad? Mira, pero ahora en el capítulo 4, en el versículo número 2, 1 y 2, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros y luego versículo 15, sino que siguiendo la verdad crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose Aunque aquí habla del contexto de la iglesia, sigue siendo en amor. Y en amor entonces, con humildad, con mansedumbre, nos vamos a soportar con paciencia. Con amor vamos a seguir la verdad en el amor. Y también hemos de recibir la edificación en amor. ¿Perfecto será? No. Pero debe de estar esa esencia. Joven, si tú ves que la señorita puede tener esa paciencia en amor, ese soportar en amor, ese edificar en amor, ese andar en la verdad en amor, bueno, probablemente sea ella. Probablemente. Señorita,
Si tú ves que ese joven sabe soportar en amor, tener paciencia en amor, seguir la verdad en amor, edifica en amor, bueno, probablemente sea él. Y se trata de modelar el Evangelio en nuestros matrimonios. Si tú no has sido salvado, es el Señor Jesucristo el que mostró así el amor por ti, entregando su vida hasta la muerte a causa de tus pecados. Si fue a causa de tus pecados, tienes que pedir perdón por tus pecados, porque ellos fueron los causantes. Y Él se sacrificó a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, en amor. Decimos aquí en México que amor con amor se paga. Y creo que mucho tiene de razón eso. Si el Señor te ha amado así de tal manera, a pesar de tus pecados, entrega tu vida al Señor pidiéndole perdón. Cree en el Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. Él es el único que te va a amar de esa manera. Es el que te puede salvar de tus pecados, del infierno. No hay amor más grande que pueda librarte de la esclavitud del pecado y del infierno, más que del amor, más que el amor del Señor Jesucristo aplicado en tu vida. Gracias, Señor. Te ruego, por favor, que nos perdones, Señor. ¿Cómo? Yo mismo me sigo preguntando cómo estoy aquí delante, Señor, hablando del matrimonio, hablando de tu amor, hablando de la entrega. ¿Cómo es que yo puedo estar aquí adelante, pero tú no me preguntas, Señor, sino que tú me indicas y me ordenas lo que tengo que enseñar? Padre Santo, sí te ruego que me perdones, que nos perdones, Señor. Sé que nuestro matrimonio, Señor, no es lo que debería de ser, pero también sé que con tu gracia no es lo que pudo haber sido sin ti. Ayúdanos, Señor, por favor, a querer mostrar tu persona en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Que la gente te vea a ti también, Señor, por favor. Sí, que escuche tu mensaje de salvación y sí, que vea tu vida reflejada en nuestra vida, Señor. Y por aquellos que están perdidos, que vean qué amor tan grande has tenido, que entregaste tu vida por nosotros los pecadores a causa de nuestro pecado. Señor, ayuda con tu Espíritu para que haya un arrepentimiento verdadero por nuestros pecados. Que crean en ti, Señor, el único Dios verdadero. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.